poder comprender cómo es que aprendemos, tenemos que tener en consideración cómo se encuentra organizado el sistema nervioso, ya que esa es la base biológica que nos permite el aprendizaje. Su capacidad es extraordinaria y cuenta con una maravillosa red de conexiones. Cabe mencionar que si bien es cierto existen estructuras específicas, el sistema nervioso trabaja en conjunto y como unidad integral. El sistema nervioso tiene una organización básica que consta del sistema nervioso central, constituido por el cerebro y la médula espinal. Aquí es prudente mencionar que el cerebro pesa aproximadamente 3 libras y la médula espinal mide 18 pulgadas de largo. El sistema nervioso central se encarga de las actividades voluntarias. Por otro lado, se encuentra el sistema nervioso autónomo, que se encarga de regular las actividades involuntarias. Consideremos la alta importancia que tienen las neuronas y las células gliales. Existen un aproximado de 100.000 millones de neuronas entre el cerebro y la médula espinal. Estas se comunican entre sí a través de señales eléctricas y químicas, llamadas sinapsis. Por su parte, las células gliales son más numerosas que las neuronas y no emiten señal alguna. Las células gliales se encargan de limpiar y eliminar aquellas sustancias y células muertas que puedan interferir con la sinapsis. Estas son las encargadas de mielinizar los axones de las neuronas. La sinapsis se da cuando las señales eléctricas alcanzan un nivel suficiente de carga, haciendo que se suelten los neurotransmisores almacenados en las vesículas sinápticas, ubicadas en los extremos de los axones. Estos neurotransmisores son liberados en el espacio sináptico y son captados por la neurona postsináptica. Dicho de otra forma, el proceso comienza con una reacción eléctrica en la neurona y el axón. Después se convierte en una reacción química en el espacio y por último se convierte nuevamente en una respuesta eléctrica en la dendrita. Este proceso continúa de una neurona a otra a gran velocidad. El cerebro contiene dentro de sí un gran número de estructuras con funciones diferentes. La corteza cerebral es una de ellas. Esta se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo, y estas a su vez en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. La corteza cerebral es el área central para el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de información sensorial. El tallo cerebral se encarga de las funciones del sistema nervioso autónomo. A través de su formación reticular se encarga de los niveles de conciencia, sueño y vigilia. El tronco encefálico ayuda a controlar la información sensorial. Esto quiere decir que ayuda en la atención y percepción del individuo. El cerebelo regula el equilibrio corporal, control muscular, movimientos y la postura del cuerpo. Esta mediatiza entre la corteza cerebral y el cuerpo. Esto es de alta importancia para la adquisición de las habilidades motoras. Muchas de estas habilidades se automatizan. Esto ocurre porque el cerebelo toma parte del control de estas. El tálamo media la información desde los receptores sensoriales hacia la corteza cerebral, con excepción del olfato. Por otro lado, el hipotálamo forma parte del sistema nervioso autónomo y controla las funciones corporales para mantener la homeostasis. La amígdala participa en el control de las emociones y la agresividad.
hipocampo se encarga de la memoria del pasado inmediato y ayuda a establecer la información en la memoria a largo plazo. Aunque los cerebros de los seres humanos son estructuralmente similares, existen diferencias entre los individuos. Algunos de los factores más importantes que influyen en el desarrollo de un cerebro son la genética, la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides y los teratógenos. La genética. Los cerebros humanos tienen una estructura genética muy similar, pero difieren con respecto a su tamaño y estructura. En cuanto a los periodos cruciales en el desarrollo del cerebro, tenemos el desarrollo sensorio-motor. Los sistemas asociados con la visión, la audición y los movimientos motores se van a desarrollar ampliamente a través de la experiencia durante los primeros 2 años de vida. La estimulación vestibular inadecuada en los bebés y en los niños pequeños podría provocar problemas de aprendizaje posteriores. Así, alrededor del 60% de los bebés y los niños muy pequeños pasan 1 o 2 horas al día en promedio viendo televisión o videos. El desarrollo auditivo. Los primeros 2 años de la vida del niño son cruciales para su desarrollo auditivo. Hacia los 6 meses de edad, los bebés pueden discriminar ya la mayoría de los sonidos de su entorno. Las alteraciones en el desarrollo auditivo pueden producir problemas para aprender a hablar, ya que gran parte de la adquisición del lenguaje depende de que el niño escuche a hablar a otras personas a su alrededor. La visión. La visión se va a desarrollar principalmente durante el primer año de vida, sobre todo después del 4.º mes. El desarrollo visual adecuado requiere un ambiente rico en estímulos visuales en donde los bebés puedan explorar objetos y movimientos. Así, en cuanto al desarrollo, podemos decir que los primeros 2 años de vida son fundamentales para el desarrollo adecuado de los sistemas sensoriomotor, visual y auditivo, el cual se va a ver favorecido cuando los bebés viven en un ambiente lleno de estímulos que le permite experimentar movimientos, imágenes y sonidos. Por otro lado tenemos el desarrollo del lenguaje, el cual es un aspecto fundamental en el desarrollo cognitivo, que también tiene profundas implicaciones para el aprendizaje. El periodo crucial en el desarrollo del lenguaje es el que va desde el nacimiento hasta los 5 años. Durante este tiempo, el cerebro de los niños desarrolla la mayoría de sus capacidades para el lenguaje. Entre los 19 y los 31 meses de edad va a ocurrir un rápido incremento en el vocabulario. El desarrollo de estas capacidades del lenguaje mejoran cuando los niños viven en ambientes ricos en lenguaje, en donde los padres y las demás personas hablan con ellos. Este periodo es fundamental para el desarrollo del lenguaje. Así se traslapa con el periodo crucial del desarrollo auditivo entre el nacimiento y los 2 años de edad. La adquisición del lenguaje se divide en 2 etapas: la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Dentro de la etapa prelingüística tenemos el periodo que abarca desde los 0 a los 12 meses. Este periodo se va a caracterizar porque los niños van a empezar a divertirse con la emisión de sus sonidos, van a comenzar a descubrir sus posibilidades. De esa manera es muy importante tener en cuenta la relación entre madre e hijo que se da en esta etapa y las características individuales que posee cada uno de los niños. En los primeros 3 meses de vida, el niño se va a caracterizar por tener una sensibilidad ante el ruido, va a discriminar los sonidos, los arrullos, va a tener una mirada directa y la sonrisa, va a escuchar murmullos, la atención va a ser visual y se va a dar un intercambio verbal y corporal.
En el periodo que abarca desde los 4 a los 7 meses, el niño va a poseer atención, va a expresar sus estados de ánimo, va a tener una risa espontánea, una sonrisa social. Sus juegos van a ser vocales, va a producir sonidos cercanos al grito, asimismo chillidos, gruñidos y parloteos. En el periodo de los 8 a los 12 meses se va a producir un balbuceo, la lación. Va a darse las sílabas con mayor dificultad. Va a responder a su nombre, se van a dar las ecolalias y el lenguaje va a ser con intencionalidad. En la etapa lingüística que abarca desde el primer año hasta los 6 años, el niño va a empezar a pronunciar sus primeras palabras. Van a surgir las holofrases y el lenguaje combinatorio, es decir, un habla telegráfica. Y poco a poco va a ir ganando características del habla adulta. En el periodo que abarca desde los 12 a los 18 meses se va a dar un habla social. Se van a dar la imitación de gestos y sonidos, asimismo un juego simbólico. Su capacidad comprensiva va a ser mayor que la expresiva. Van a abundar las preguntas. Se va a interesar por el nombre de las cosas, va a nombrar y señalar las personas y objetos. Desde los 18 hasta los 24 meses se van a dar las frases con un sentido completo. Va a haber un aumento significativo del vocabulario. Va a haber errores en la pronunciación. Va a poder diferenciar entre femenino y masculino. Incluso va a utilizar la tercera persona para poder referirse a sí mismos. Va a poder identificar imágenes y también señalarlas. El periodo de los 2 a 3 años o etapa del preguntón, el niño va a comenzar a interesarse por el porqué de las cosas. Va a poder construir frases simples. El lenguaje va a ser telegráfico. Va a tener errores entre el singular y plural, el femenino y masculino. Además, va a tener interés en el para qué. Va a mezclar la realidad con la ficción. En el periodo de los 3 a los 4 años, el niño va a mantener la interacción con el otro. Va a poder conjugar verbos. Las interrogaciones ya no son tan frecuentes. Y va a poder combinar palabras en oraciones complejas. De los 4 a los 5 años, la mayoría de los fonemas que pronuncia el niño van a ser de manera adecuada. Las frases van a tener estructuras complejas. Va a poder ajustar el lenguaje al contexto e interlocutor. Va a entender cualquier mensaje verbal. Va a ser capaz de seguir cuentos largos y complejos. De los 5 a los 6 años pueden aparecer dificultades con la pronunciación de la R. El niño va a utilizar todo tipo de frases. Va a utilizar también el lenguaje como un modo de socialización. Van a poder entender chistes, sarcasmos y metáforas. En resumen, en el desarrollo del lenguaje de los niños normales van a participar diferentes áreas del cerebro, aunque las contribuciones del hemisferio izquierdo suelen ser mayores que las del hemisferio derecho. Con el tiempo, el hemisferio izquierdo va a asumir en gran medida las funciones del lenguaje. La experiencia cultural de los bebés y los niños van a determinar cuáles sinapsis se conservarán. Si la cultura subraya las funciones motoras, esas serán las que se fortalezcan. En cambio, si la cultura asigna mayor importancia a los procesos cognitivos, entonces serán estos los que mejoren.
Si los niños pequeños están expuestos a un ambiente rico en estímulos lingüísticos, con un énfasis en el lenguaje oral y escrito, entonces adquirirán el lenguaje con mayor rapidez que los niños que viven en un ambiente que carecen de esos estímulos. De tal manera que para facilitar el desarrollo temprano del cerebro, hay que proporcionarles buenas experiencias, enfatizando las funciones perceptual, motora y también del lenguaje, especialmente durante los primeros años de vida. La motivación es el móvil que incita, mantiene, dirige la acción de un sujeto para lograr determinados objetivos. Existen características de la acción motivada. Es propositiva, pues está orientada y dirigida a una meta que se desea alcanzar. Es fuerte y persistente. Los motivos pueden ser comprensibles o inexplicables, consistentes o inconsistentes. Los motivos pueden dividirse en motivos biológicos y motivos sociales. Los motivos biológicos son carencias del organismo motivados por estados de privación y tienden a satisfacer necesidades biológicas. Los motivos sociales son necesidades aprendidas. Los motivos sociales son motivos de logro, motivos de afiliación y motivos de poder. Además, existen teorías de la motivación. La teoría de la reducción, teoría humanista y teoría cognitiva. La teoría de la reducción del impulso nos habla de la homeostasis fisiológica, que es la tendencia de todos los organismos a corregir las desviaciones del estado normal y mantener el equilibrio interno. La pulsión es una reserva de energía compuesta de las alteraciones fisiológicas presentes en cada momento. La teoría humanista de Abraham Maslow. Maslow analiza la motivación en el marco de su teoría de la personalidad, que él denominó hombre autorrealizado. Los seres humanos tenemos una serie de necesidades básicas que deben satisfacerse previamente al resto. La teoría cognitiva. Esta teoría combina características personales y ambientales para explicar la conducta de un sujeto. Describe cómo la explicación que la gente da al éxito o al fracaso en su vida incide en la motivación. Además de estas teorías, existe la teoría de Bernard Wiener, quien reformuló la teoría de Heidegger, añadiendo dos dimensiones: contralabilidad, que es la dimensión más importante, y la dimensión de incontrolabilidad. Emoción. Revelamos nuestras emociones no solo mediante reacciones fisiológicas, sino también mediante la conducta manifiesta, en particular la comunicación no verbal, sobre todo la expresión facial. Expresiones como felicidad, miedo, son universales. Pero, ¿qué es la emoción? La emoción es un impulso involuntario originado como respuesta a los estímulos ambientales que provoca sentimientos y conductas de reacción automática en los seres humanos. Dimensiones de la emoción. Las emociones no son simples experiencias subjetivas del corazón, sino estructuras complejas con tres componentes: mental, neurofisiológico y expresivo. La amígdala. La amígdala es uno de los centros emocionales de nuestro cerebro. Es el radar que detecta los peligros y el punto desencadenante de emociones como la angustia, ira, miedo e impulso.